Buenas tardes, en nombre del Banco de la República les damos la bienvenida a todos, muchas gracias por venir. Tenemos hoy la fortuna de contar con un nuevo proyecto de la Subgerencia Cultural del Banco de la República y es la conferencia de apertura de la exposición Libretas de dibujos, reencuentros de memoria gráfica. En esta exposición se reúnen libretas científicas, se reúnen diarios de viaje y libretas de artistas que hacen parte del acervo de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de la colección de arte del Banco de la República. Estos documentos llenos de apuntes y dibujos que, además de dar cuenta de las inquietudes, los intereses y el contexto particular de sus autores, vistas en conjunto son un testimonio histórico del arte y la ciencia en nuestro país. Las curadoras de la exposición conversarán sobre la importancia de la muestra y sobre el proceso que llevó a esta curaduría. La exposición Libretas de dibujos, reencuentros de memoria gráfica se exhibirá desde hoy hasta el día 18 de junio del año 2018 en el segundo piso de la Casa Republicana de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Esta es una ocasión que nos permite unir colecciones del banco y nos permite ahondar en los acervos del Banco de la República, en este caso de las colecciones bibliográficas y de las colecciones de arte. Al principio vamos a tener la charla y al final tendremos un ciclo de preguntas y a las 5:30 formalmente están invitados a la apertura de la exposición. Agradecemos de nuevo en nombre del Banco de la República su presencia y los dejamos con la maestra Beatriz González y Verónica Uribe, curadoras de la muestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Efraín. Bueno, vamos directo para entrar en materia y lo que vamos a hacer es, voy a comenzar contándoles un poco sobre uno de los aportes que yo hice tanto en el texto curatorial como en la exposición, que es pensar un poco una breve historia de dónde surge la libreta de dibujos o la libreta de bocetos y cuál es como un poco su historia, una muy breve historia. Es un objeto que no llega gratuitamente a nuestras manos y hoy en día que se ha vuelto muy popular la libreta de bocetos entre artistas, dibujantes, arquitectos, estudiantes. Ha habido toda una popularización también por parte de la libreta del Moleskine, por ejemplo, pero esto tiene una historia y podemos ir hacia la Edad Media, finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, con la aparición del papel de una manera como un poco más industrial, por así decirlo. Empieza a haber la posibilidad de reunir dibujos en algo que está editado todo junto, o dibujos que están todos reunidos dentro del proceso del artista, ya no solamente los grandes cartones, por ejemplo, que hacían los artistas del Renacimiento, sino pensar en la posibilidad de que los dibujos estaban reunidos, cosidos en un solo objeto. Y uno de los primeros objetos que hay, o primeras como antecedentes, son los libros medievales de patrones para artistas e ilustradores. Si bien estos están alejados de lo que hoy en día consideraríamos una libreta de apuntes informal y una cosa como espontánea, de todas maneras sí reunían un cierto estilo de dibujos que, pasando sus páginas, los aprendices de los talleres, los artesanos y los aprendices de los talleres de los artistas podían aprender a dibujar a partir de estos libros de patrones o libros de modelos. Entonces es desde ese momento que podemos empezar a rastrear este objeto como un objeto que es relativamente pequeño, portable, privado, no tiene un uso como muy grande salvo para los aprendices que están en estos talleres. Y este tipo de práctica va aumentando, como les digo, con la aparición del papel, con la aparición de una conciencia más individual, poco a poco en el Renacimiento por parte del artista, de una conciencia más subjetiva, de una conciencia del error, de una conciencia del proceso de creación, del proceso creativo, de los distintos momentos por los que puede pasar un dibujo, por ejemplo, una idea antes de llegar a un producto final. Pues esto se fue popularizando un poco en ejemplos, por ejemplo, estas libretas de Vilar de Oncourt,
que están en la Biblioteca Nacional de Francia, que nos van mostrando cómo empieza a aparecer esta posibilidad de que hayan muchos dibujos en una sola hoja, que esos dibujos no todos tengan que tener relaciones unas con otras, que pueda aparecer la idea del ensayo y del error, de ensayar un dibujo en una esquina, hacer otro dibujo en otra esquina, ensayar tipos de modelos, tipos de temas también. Y esto pues va aumentando también, como les decía, también tiene que ver con la aparición y popularización del papel. Si se dan cuenta, además, los tamaños, por ejemplo, en este caso, pues no es un objeto muy grande, y esto va llevando a esa noción también de lo portable, poco a poco, que entra hacia la modernidad. Con la observación más directa de la naturaleza, que también se empieza a trabajar con el Renacimiento y la modernidad temprana, dibujos o cuadernos como estos de Pisanello nos muestran las diferentes posibilidades que tiene la libreta, como se va construyendo, por ejemplo, de tener unos dibujos más terminados que otros. Ustedes pueden ver aquí que algunos de los perros están, el perro que está más a la derecha está simplemente dibujado a lápiz, otros tienen un poco de sombra, pero en cambio hay otros más trabajados ya con acuarela. Empiezan a ver como niveles del pensamiento y niveles de producción para poder llegar a un producto final. En todo caso, aquí todavía el producto final sigue siendo, obviamente, como lo esencial, pero el proceso por el que se va llegando va apareciendo aquí en estos papeles, donde existe la posibilidad de pasar la página, de ir ensayando y de ir convirtiendo esto en otra cosa. La libreta de dibujos coge muchísima importancia con los viajes, sobre todo con los viajes académicos de artistas a Italia. A partir del siglo XVIII, finales del siglo XVII, durante el siglo XVIII, con el conocido Grand Tour, por ejemplo, o con la creación de la Academia de Roma, y artistas europeos que consiguen becas en sus países. Este es el caso de muchos artistas, por ejemplo, españoles, de la Academia de San Fernando, que ganan becas para estudiar y beber de las fuentes del mundo clásico en Italia, y que deben demostrar como parte de esa beca, ¿no?, como comprobar que estuvieron juiciosos en Roma aprendiendo, enviar en muchos casos sus libretas para comprobar que estuvieron dibujando esculturas, entendiendo elementos de la arquitectura. Y en estas libretas empezamos también a ver una espontaneidad mayor. Pueden haber dibujos donde la libreta se está utilizando de manera horizontal, donde la libreta se está utilizando de manera vertical, donde pueden haber dibujos en sanguina, en tinta, y tiene que ver mucho más con la observación directa y con la portabilidad. Muchas de estas libretas, esta también es una libreta de 24 por 17 centímetros, pues son libretas que se pueden cargar y tienen en esa característica pues lo portable, ¿no?, los elementos de lo práctico del viaje, de poder cargar, de poder dibujar en cualquier parte. La mayoría de los dibujos tienden a ser en medios secos, precisamente para poder ser cargados. Hay ejemplos pues muy conocidos dentro de la historia canónica, de la historia del arte. Otro de esos ejemplos son los 3 cuadernos o los 3 carnets que hizo el pintor romántico francés Eugène Delacroix cuando viajó con la comitiva francesa en 1832, comitiva diplomática, a Marruecos. Allí realmente en Delacroix aparece un elemento muchísimo más moderno, y aquí pues estoy pasando muy rápidamente por estas libretas, que es el vínculo entre imagen y texto. La posibilidad de que imagen y texto empiecen a construir también todo otro tipo de relato, donde las imágenes además son lo que él llamaría leitmemoire, o se llama leitmemoire, que es como una ayuda a la memoria. Esto tiene que ver con viajar 6 meses por Marruecos y no tener la posibilidad de sentarse a hacer grandes óleos en la mitad de esta comisión diplomática, y de tomar apuntes para que no se le olvidaran elementos y cosas que él más adelante utilizaría en sus grandes óleos, que son pues muy conocidos. Estas libretas están llenas de personajes, escenas de género, bodegones, elementos de la arquitectura, paisaje. Y en muchos de sus dibujos también existe la posibilidad de no solamente en una página existe texto e imagen, sino que se traslapan y como que hacen parte del mismo dibujo. Durante lo que fue el auge del impresionismo y el posimpresionismo, obviamente con la aparición también del paisaje y del dibujo, de la pintura de paisaje al aire libre, pues la libreta tuvo también todo un espacio donde pudo como crecer.
Un ejemplo son estas libretas de Gustave Caillebotte y de Paul Cézanne. Si se dan cuenta, además en formato apaisado, entonces también aparece toda una construcción y una proliferación en el mercado de las libretas a partir del siglo XIX, donde, claro, dependiendo de la necesidad o del interés también del artista, pues se conseguían libretas más grandes, más pequeñas, cuadradas, un poco como vemos también que va sucediendo hoy, y vemos pues distintos niveles de trabajo en esas libretas. Un ejemplo del siglo XX, que hasta hace poco pues ha estado recorriendo mucho también las redes, este tipo de proyectos digitales que nos llegan hoy en día, afortunadamente, son los cuadernos del Paul Klee. Muchos de ellos cuadernos que tienen que ver con toda su pedagogía, su manera de enseñar. Es un tipo de cuaderno diferente simplemente al del boceto, pero que también es importante entender dentro de la construcción pues del arte moderno, obviamente, tener ese espacio del cuaderno como un lugar donde el artista también aclara ideas, define pensamientos. Y para poder venir pues hasta el arte contemporáneo y mostrar la vigencia de lo que sucede con lo que originalmente empezó como estos libros de patrones, están también los cuadernos del artista contemporáneo mallorquín Miquel Barceló, quien viaja muchísimo, tiene talleres en muchos países del mundo, y uno de sus medios pues donde más prolifera su trabajo es en sus libretas que son altamente publicadas hoy en día, pero son unas libretas donde realmente muestra un trabajo espontáneo, un trabajo fresco, un trabajo lleno de ideas por construir, ideas por desarrollar. Esa es obviamente una versión muy breve, pero de lo que es un objeto que me parece importante puedan tener como este contexto para cuando vean las libretas de la exposición. Bueno, la historia, como pueden imaginarse, la reseña de las libretas de bocetos en Colombia es mucho más corta, siglos más corta que la que acaba de dar Verónica. Entonces tenemos la pregunta es ¿cuándo comenzaron a aparecer las libretas de dibujos en Colombia? ¿Y cómo fue ese comienzo? Tenemos en cuenta que hay muchas ideas y muchas investigaciones acerca del arte colonial, pero no sé si alguien se haya ocupado de averiguar si los artistas de la sociedad colonial usaban libretas. Lo único que se ha encontrado, y siempre nos preguntábamos con Verónica, ¿qué eran esos dibujos? Eran los de Vázquez Ceballos. Tenemos en cuenta cómo esos dibujos son bocetos para sus cuadros. Y están hechos en un papel muy delgado, y ese papel muy delgado tiene siempre el mismo formato. Aunque unos son horizontales y otros son verticales, la colocación de las imágenes, hay algo ahí que nos dice que de pronto las cosió él después en una libreta, o si simplemente eran unas hojas que le regalaron y que pudo hacer ese examen de sus bocetos y lo que presentó. La otra inquietud es si hubo libretas durante la expedición botánica. Entonces tenemos en cuenta que la expedición botánica, si uno pregunta en el jardín botánico donde están guardadas todas las láminas que se llevó Morillo a los 4 días de estar en Bogotá, los mandó para España, si había libretas, si había libretas de bocetos de las plantas, si había libretas de los herbolarios que van por el monte cogiendo plantas y dibujando. Esa pregunta es una pregunta muy pertinente, porque debió haber libretas de la expedición botánica y debieron existir, pero lo único que hemos encontrado en el Centro de Documentación de José Celestino Mutis es recibos que tiene Salvador Rizo, recibos o que le ha pagado a los pintores o que está peleando con los pintores. Todos esos papeles tan bonitos y tan curiosos tienen dibujadas caras, tienen dibujadas a veces plantas, a veces aves, a veces un perro. Esos dibujos de Rizo no son libretas, son entretenimientos mientras él se aburría tratando de poner de obligar a los artistas a trabajar y de ponerlos en cintura, por decir algo, porque sí existe la posibilidad de que haya libretas, es que es una cosa muy antigua. Panofsky se refiere
a los tacuinos, que son los cuadernos de los herbolarios. ¿Qué quiere decir eso? Tacuinos es una palabra italiana para denominar cuadernos, y esos cuadernos, los herbolarios iban por los montes, iban dibujando, y existen entonces esos cuadernos, hay muchos en Europa, y en eso servían para la clasificación de las plantas, no solamente ir a arrancar la planta y llevarla viva para que quedara bien dibujada, sino además de eso ellos dibujaban. Esos herbolarios tenían varias misiones: distinguir las plantas venenosas de las no venenosas, y sí existían herbolarios, aquí también existían herbolarios. Mutis tenía uno que le recorría los montes por Guaduas, por todas partes, y recogía las plantas. Tendrían libretas. Lo único que ha pasado es un incidente muy desagradable, que con el comercio del arte, un falsificador hizo una libreta del pintor Matisse, de la expedición botánica, y la ofreció a las entidades, y la libreta era muy bien dibujada y estaba firmada con el nombre de Matisse. Pues cuando ya los grandes investigadores de la expedición botánica estaban dispuestos a escribir artículos de que se había hallado algo, mandaron eso por curiosidad al Jardín Botánico, y allá contestaron: un pintor nunca firma igual. O sea, descubrieron que la firma era calcada de las publicaciones que hace Colombia y España, y era calcada y era colocada igual. Y eso sirvió porque el papel era antiguo, todo era muy diciente, aunque realmente cuando uno veía esas libretas uno se quedaba con la duda, porque Matisse era uno de los grandes pintores de flores del mundo, como lo dijo Humboldt, y entonces eso no estaba tan bien dibujado, era un dibujito académico simpático, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa con las libretas? ¿Cuándo nacieron las libretas? No hay en la colonia por el momento, nuestra investigación no ha llegado allá, no hay en la expedición botánica, no se encuentran en la expedición botánica. Entonces encontramos a Spinoza. Spinoza hizo, cuando regresó por el armisticio que hubo, regresó a Bogotá, una noche de febrero, como lo cuenta él, llega a Bogotá y encuentra y recibe una invitación de su primo Ignacio París, que le dice: el Libertador quiere que tú te metas en la guerra y que tú acompañes al sur, a la conquista del sur. Entonces él le contestó: no, yo no quiero ir, no me interesa, yo lo que quiero es ser pintor, quiero hacer retratos. Entonces parece que los primeros retratos que aparecen de él son hechos en unos boletos que deben ser como de nuestra vecina Casa de Moneda, como unos vales, son unos vales. Lo que pasa es que la persona que los vendió al Museo Nacional hace muchos años le puso tan duro el nombre del que representaba, la mamá de Spinoza, fulana de tal Prieto, y así, cosas así, que impide que se lea para qué se hicieron esos vales. Pero es normal que Spinoza hubiera usado esas como especies de libretas de vales, y que eran de la Casa de Moneda, porque el abuelo llega a Colombia, llega a Bogotá, encargado, fiel de la balanza de la Casa de Moneda, y el papá de Spinoza también. Entonces es posible que él, en su ansiedad de tener papel, haya hecho uso de estos vales, y además pues de sus cercanos parientes, porque retrata a toda su familia. En ese lapso no aparecen libretas, y encontramos que Groth pone un aviso de prensa en que dice a los viajeros extranjeros, está dedicado a los viajeros extranjeros, que él tiene una colección de imágenes granadinas, que es necesario que los vean los extranjeros y que los compren. Ahí no nombra que sean libretas, no nombra que es un álbum, pero por las cartas del embajador Turner y de Joseph Brown, en que le dicen: escogí tal imagen y escogí la de gente de los arrieros y escogí tal otra, quiere decir que ellos están viendo un álbum. Y la sugerencia de que tuviera un álbum
es muy lógica porque eso se usaba mucho en Quito. En Quito los pintores ofrecían los álbumes y todavía se encuentran álbumes de pintores del siglo XIX ofreciendo también, como lo hizo Groth, a los extranjeros sus imágenes para que ellos escogieran y ellos pintarles. También, entonces, esta imagen que es del álbum de Joseph Brown es realmente una imagen hecha por Groth para que Joseph Brown haga una pintura o coloree esa imagen, de manera que esa posición esa relación entre Joseph Brown y Groth está muy establecida y se ve que él escogió imágenes como también escogió de ese álbum de Groth. Pero hay un momento en que aparecen realmente las libretas y es el momento de la comisión coreográfica. Recientemente se encontró la libreta de José Paz, pues el pintor Paz, que encuentra... Esa es la de Manuel Ancísar. Perdón. Entonces aparece la... Perdón, es que no alcanzo a ver las imágenes, ni ahí ni allá. Entonces aparece la comisión coreográfica en la cual el primer relator, el primer secretario fue Manuel Ancísar, y Manuel Ancísar escribió un libro que se llama, todos ustedes saben, Peregrinación de Alfa. Entonces recientemente apareció dentro de la familia de Ancísar una libreta pequeña que son las notas de Manuel Ancísar para redactar todo lo que estaba viendo a través de la comisión coreográfica que parte en enero de 1850 y la expedición dura hasta el 59. Manuel Ancísar trabaja ahí 2 años y lo que hace es realmente un cuaderno en el cual va dibujando las cosas que ve y al mismo tiempo que hay pintores que están dibujando lo que él está viendo también. Entonces es tal vez la primera libreta que es como más que nada es una libreta científica que sirve para narrar la comisión coreográfica. Y la otra libreta que aparece es la que les estaba hablando de Manuel María Paz. En la libreta de Manuel María Paz está muy establecido que él tiene claro que está haciendo una libreta durante la comisión y parece que se retrata en la primera página, hace un retrato perfecto de un señor que debe ser él. Y en esa libreta tiene un primer texto y luego ya imágenes, y entre las imágenes está la de Codazzi, que están en un pueblo en Boyacá y que están sentados y que tiene él un binocular. De manera que es la primera libreta que hemos encontrado. Desafortunadamente no está en la colección del banco, está en una colección particular y ni en Medellín ni en Bogotá hemos logrado convencer a los propietarios que la vendan para poder contar con ella. De todas maneras, EAFIT hizo un facsimilar buenísimo en el cual se muestra cómo Manuel María Paz era también zoólogo, cómo dibujaba bien los animales, cómo dibujaba los restos, las esculturas de San Agustín, cómo dibujaba todo lo que él recorría, está consignado en la libreta. El otro artista que también confirma la llegada de las libretas es Alberto Urdaneta. Alberto Urdaneta lo mandan los padres a educarse a Europa, pero que aprendiera agricultura, que aprendiera lo de las abejas, que aprendiera lo del ganado. Y él pues sí hizo eso, pero más que la ganadería para su hacienda Buenavista, lo que quería era Canoas, para hacienda Canoas, lo que él quería era ser artista. Entonces practica mucho y cuando llega de Europa tiene libretas curiosas como por ejemplo todos los amigos que visitó en Europa, artistas, no artistas, políticos, no políticos, y aquí al llegar a Bogotá también hizo que todo el mundo importante le
firmara la libreta y muchos escribían versos, muchos que eran artistas hacían dibujos, de manera que es una libreta, no es una libreta de bocetos de él, sino es una libreta de las amistades que tenía él. También hay otra libreta que tiene, y hemos llegado a la conclusión con Verónica que es una libreta que es como un diario, porque tiene fechas y muestra cómo funcionaba un sitio que se llamaba el Ateneo en 1800, cerca de 1883, y en el cual en ese Ateneo se discutía de cultura, se discutía sobre la independencia de Cuba, y uno de los organizadores que estaban ahí era Alberto Urdaneta. Otra libreta también muy destacada y que nos muestra ya el uso definitivo de libretas en Colombia es la de Peregrino Rivera. Es un objeto pequeño que encontramos, cuando yo estaba en el Museo Nacional, encontramos en un cajón de una secretaria, tal vez lo había guardado ahí para protegerlo porque era muy pequeño. Y resulta que cuando vimos quedamos aterrados porque Peregrino Rivera Arce era el director de grabado, se había ido con una mochila y había echado en la mochila unos pocos de instrumentos de grabado y lápices y todo eso, y un día desapareció de la escuela y como un buen liberal se fue a la guerra y llevaba esa mochilita con sus instrumentos. Entonces, cuando está en Tunja, prisionero, resuelve hacer una serie de dibujos, y otros ya los había hecho en la libreta durante la guerra en Santander, cerca de Palo Negro, que hubo unas batallas. Entonces dibuja a un soldado muerto, dibuja la gente que está ahí, dibuja a los dibujantes, a grabadores que él convidó para que se fueran con él, los dibuja ahí también. De manera que es una libreta interesantísima porque está vinculada como uno de los acontecimientos más dramáticos del siglo XIX y comienzos del XX, que es la Guerra de los 1000 días. Esa libreta pertenece al Museo Nacional, pero se hizo un facsimilar en el cual se investigó quién era el tal Peregrino Rivera y qué era lo que había hecho, y afortunadamente apareció, cuando se hizo la publicación, apareció la hija, entonces tuvimos que hacer una segunda edición en que se cuenta la verdadera historia de Peregrino Rivera Arce. La de Cano, en París. Y otro que debió traer, pues Cano viajó en el 98 a Europa con el apoyo de los políticos antioqueños y de los amigos y de los poetas como Guillermo Valencia y como los Pombo, la gente que estaba acá, que lo vio dibujar, se dio cuenta de la gran facilidad que tenía y se fue a Europa. Siempre cuentan que estuvo como 2 años y medio en Europa, pero en realidad él no estuvo sino 6 meses, como está ahora la investigación, 6 meses en una escuela. Y en esa escuela trabaja las libretas, de manera que también existe una libreta que no es de la colección del banco, que tiene también los dibujos de él en Europa. El banco tiene las pinturas que hizo de su modelo, y aquí está en esta libreta los dibujos que hizo de sus modelos. De manera que eso es como un rastreo de cuándo aparecen las libretas, cuando ya se popularizan, y entonces aparece un pintor como Borrero, que también va a Europa, ¿sí? Y también va a Europa y hace muchas libretas que tiene hoy día la familia y otras instituciones. Esta es del Museo Nacional, en la cual hace paisajes de Europa, y cuando llega es el que trae un poco la moda de lo que se llama la libreta académica, o sea, la libreta de bocetos de artistas para elaborar sus cuadros o para recordar sus viajes. Bueno, vamos entonces ahora como a darles un breve paneo de algunas de las piezas que se van a encontrar en la exposición, sobre todo para poder entender un poco la curaduría y cómo se dividió la curaduría y las salas. Distribuimos y vimos que había unos comunes denominadores dentro de las libretas. Están las libretas científicas, dentro de las cuales, si bien se van a encontrar libretas, también van a encontrar algunos dibujos que están en las paredes.
Una de las como subcategorías internas a la revisión curatorial en la que estuvimos trabajando mucho tiempo era una invención que llamábamos las libretas como deshojadas, Deshojadas. libretas deshojadas. Invención de Verónica. En cuanto que encontrábamos muchos dibujos que tienen ciertas características y ciertos tamaños, sobre todo, y cierto tipo de papel, algunos, por ejemplo, donde se ve que pueden haber sido partes de libretas, tanto porque el artista los haya desarmado en algún momento o porque también pues a nivel, digamos, del comercio del arte es muy común encontrar dibujos sueltos que pues adquieren un mayor valor si se desarma una libreta y se venden de manera también individual. Entonces, este dibujo de Marc, por ejemplo, es un dibujo pequeño, donde el diplomático inglés Marc, que también viajó muchísimo por el río Magdalena, hizo muchos dibujos en Santa Marta, tiene una serie de dibujos pequeños que ustedes van a encontrar enmarcados donde vemos su ojo como científico, siendo que pues, no era científico de profesión, pero donde lo vemos haciendo una observación muy cuidadosa de ciertos elementos de la naturaleza. Está esta araña, hay una garza, son dibujos pequeños, han sido en todo caso como, tienen una especie de margen, que aparecen muchos de los dibujos de Marc también, pero donde vemos una intención por hacer un dibujo cuidadoso, pero que no hace parte de un proyecto final, no hace parte de una lámina como tal. Y pasa algo muy similar también con Henry Price, uno de los artistas de la comisión coreográfica, el inglés Henry Price, acuarelista, músico también, donde encontramos algunos dibujos aquí en la colección que también aparecen recortados. Hay unas palmeras que además aparecen, por ejemplo, recortadas de una manera no cuadrada o no rectangular, donde pareciera que también había un juego con la idea de hacer modelos, casi que dibujos de distintos tipos de palmeras o ensayos de palmeras para producir o utilizarlos después en dibujos más terminados. Está la libreta de Santiago Cortés. Entonces, dentro de la colección del banco se encuentran dos ejemplos muy interesantes de Santiago Cortés. Santiago Cortés era ingeniero y también era naturalista y trabaja con uno de los Lleras Codazzi y lo nombran en la Comisión de Límites con Venezuela. Esa comisión tenía dos agrupaciones, él pertenece a la primera agrupación. Nosotros hemos encontrado muchas curiosidades en esa libreta y una de las curiosidades es la de los soldados. ¿Sí? ¿El espejismo? Perdón, el espejismo, porque él encuentra que hay cosas muy curiosas en La Guajira. Y en eso es los espejismos. También él habla de la profunda, palabras textuales, profunda tristeza de los paisajes de La Guajira. Entonces él encuentra unas cosas muy especiales y entre ellas pues los espejismos, eso que le hablan a uno mucho de los desiertos, pues él lo encuentra acá. También encuentra pues las nubes de mosquitos que van a ver en la exposición, y esas nubes de mosquitos es una llamada de atención tanto de la Comisión Venezolana, existía una Comisión Venezolana, y la Comisión Colombiana de que hay que ponerle atención al paludismo, porque esas nubes son unen a las dos naciones, pero a la vez las dos naciones se pueden estar enfermas, pueden desaparecer por el paludismo. Esa libreta está combinada con textos, los textos son escritos por él y tiene muchas curiosidades, entre otras, pega el menú como un collage, pega el menú que le dieron las autoridades venezolanas en un barco que se llama Colombia, y en ese barco hacen una gran cena pagada por Venezuela y escogida por Venezuela, y está doblado el menú, entonces uno sabe qué comieron ese día las comisiones tanto de Venezuela como de Colombia. Hay una duda, sí, de si todos los paisajes que aparecen, si todas las imágenes que aparecen son hechas por él, porque una tiene una firma de un señor, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, y también otra tiene unas iniciales que dicen MJ.
y también hay otras imágenes que uno dice, cómo este señor alcanzó a pintar de una manera tan perfecta, y el material de la libreta es muy heterogéneo, porque si bien el nombre es larguísimo y tiene que ver con el recorrido que hizo la comisión por La Guajira, realmente hay imágenes del Quindío, hay imágenes de Bogotá, hay imágenes distintas, y tiene también otra curiosidad, que es pega fotografías de la orquídea, la Cattleya triana, o cosas, o como un pasto, diseca un pasto y lo pega ahí en la libreta, de manera que es una libreta muy curiosa. Supuestamente es una libreta que se va a dirigir a la geografía, pero él también le interesa la entomología, también le interesa las distintas, la botánica, le interesan muchas ciencias, de manera que ese trabajo que se comienza, dice, 1 de enero de 1900, quiere decir que él tiene conciencia de que ahí comenzó su trabajo y sus libretas. ¿Ya están los soldados o todavía no? No está Zamora. Ah. Los expedicionarios. No, en la libreta, ¿no están los soldados? No, Bueno, en la exposición van a encontrar abierto donde están los soldados, unos soldados, y dice uno, ¿esto qué hacen? Pero cuando uno mira la fecha, 1 de enero de 1900, se da cuenta que está la Guerra de los 1000 días, que sube hasta La Guajira, y que la guerra se ha iniciado como el 23 de octubre de 1899, y esta libreta es de 1 de enero de 1900. Eso quiere decir que esos soldados pertenecen a algunos de los bandos, porque era muy curioso cómo iban los liberales y les vendían fusiles a los habitantes de La Guajira, y ellos iban y los vendían, y luego llegaban los conservadores, les vendían armas y ellos volvían y los vendían. Pues no ha cambiado mucho. De todas maneras, esa imagen de los soldados tiene una explicación, porque es la única imagen que no es científica dentro de la libreta. También la libreta es posible que los paisajes, hay unos paisajes de sol muy bellos, sean hechos por Zamora, porque ese MJ que firma una de las imágenes más bellas puede ser JM, Jesús María Zamora, y también en la exposición colocamos unas pinturas, 2 pinturas de Zamora, un poco, porque tiene que ver directamente, son los exploradores del Catatumbo. Es una pintura bastante naif para ser de Zamora, pero firmada por él, y tiene un paisaje del Catatumbo, y la otra un río Magdalena, para mostrar la similitud de los atardeceres de Zamora con los atardeceres que están pintados en la libreta. Tiene otra libreta que es de insectos y plantas, que es que nos muestra no solamente que él pintaba, estaba dibujando lo mesurable, está dibujando las medidas de los límites con Venezuela, sino además está preocupado por los insectos, por las plantas, por todo, actuando como un naturalista. Bueno, otra de las categorías donde organizamos las libretas son los diarios de viaje, que como pues ya les estaba adelantando también, es un espacio donde proliferan las libretas en la idea del viaje por su portabilidad, por su practicidad. Y uno de los primeros objetos que van a encontrar que tiene que ver con el viaje no es una libreta, es un libro, una primera edición del libro Narratives of South America de el viajero inglés Charles Simpson. ¿Por qué está ahí si no es una libreta? Porque esta primera edición, si bien es un texto, es un libro grande y es un texto donde él narra, ¿no?, todos sus viajes, y pasa por la Sierra Nevada de Santa Marta también, por Honda, por Mariquita. Si bien es un texto que ya está impreso, y estos son unos grabados coloreados a mano, impresos en blanco y negro y coloreados a mano, pues lo más probable es que estos grabados vienen de unos dibujos originales, obviamente hechos por el mismo Empson cuando estuvo acá. Tienen que ver además con la mirada del paisaje por parte de estos viajeros, cómo miraron el paisaje desde esa idea de la lejanía. Particularmente el libro está abierto en esta
en esta imagen, lo pusimos abierto en esta imagen, que es uno de los acuarelas, es un mirador, donde además está presente esta noción del paisaje de Humboldt, ¿no? De cómo mirar el paisaje, de cómo estamos observando a los observadores, ¿no? Una idea también que ha trabajado Beatriz, de este contemplar el contemplar, que viene desde el romanticismo alemán e inglés, y donde pues está presente la posibilidad de los dibujos de Empson habiendo sido hechos en primera instancia y viendo este paisaje, como después también entran, si no, bien no son una libreta o no sabemos si hicieron parte de una libreta, cómo entran a contribuir a esa mirada también del paisaje. Gutiérrez, Alba. Gutiérrez de Alba. Uno de las adquisiciones más notables del banco es un proyecto muy ambicioso de Gutiérrez de Alba. Gutiérrez de Alba era un español que ha pasado aquí al común de las gentes como un espía. Él no era un espía, realmente era un escritor de teatro y de farándula, pues para que sepan, fue el que trajo como el Bolívar ya era a Madrid, la moda de los shows, esos, él los trajo porque una vez tuvo que huir perseguido por el gobierno Borbón y porque hizo una obra de teatro burlándose de la realeza. Entonces, Gutiérrez de Alba es un personaje muy curioso. Pero él era revolucionario, escritor de teatro, pero revolucionario, y cuando en un momento los Borbones son quitados del trono y entra un gobierno liberal que dura apenas 3 años, lo envían acá, a Colombia, para que aclare varios puntos. Uno de ellos es por qué Colombia se ha demorado tanto en hacerse reconocer como país de parte de España. Otro es cómo están los inmigrantes españoles, cómo son tratados en Colombia. Otro es si Colombia se interesa por la revolución cubana contra España y puertorriqueña contra España. Y otra, ¿por qué no importan literatura española en Colombia? Entonces, esos 4 puntos es lo que él tiene que aclarar. Eso no es de espía nada, sino es simplemente de vida pública. Y él era un buen conversador y un buen escritor. Entonces, se viene a Colombia con ese fin. Pero cuando llega aquí cambia un poco, porque se dice, yo quiero conocer ese territorio americano. Y quiere conocer el territorio americano, yo creo que con un poquito de nostalgia, porque eso perteneció a España, por un lado, pero al llegar aquí se va volviendo como americanista, un americanista raro, porque en todos los 10 tomos que escribe no menciona a Bolívar una sola vez y no habla nunca de los héroes y de los próceres colombianos, simplemente él se va a recorrer el territorio colombiano y hacer unos dibujos y unas pinturas muy interesantes de los territorios, como todo el Caquetá en ese momento, y trabaja, se va por el Putumayo, los libros son muy interesantes porque es una visión que por más de que es un extranjero, está mostrando el estado de abandono en que pueden estar las regiones, o lo ricas que son, o cómo se alimenta la gente. Tiene una mirada rarísima, es una mezcla de, pues es un escritor de teatro, sin embargo, él ve con mirada de botánico, de antropólogo, tiene muchas miradas a través de sus recorridos por Colombia. Él llega y se va a una excursión de esas, obviamente le da paludismo, regresa y parece que en los descansos de esas enfermedades que cogía en todos esos viajes, escribía sus apuntes. Entonces aquí hay una cosa muy curiosa, que el banco tenía una libretica chiquita y luego están los 10 tomos
que el último se llama como Maravillas de Colombia y está Maravillas de Estados Unidos de Colombia. En ese momento eran los radicales y era Estados Unidos de Colombia. Él ayuda a fundar la Academia de la Lengua, él se interesa mucho por el país, se interesa por la agricultura, funda una escuela de agricultura en Villa de Leyva y en Chicamocha, en Santander. Es un personaje muy curioso. No podemos decir que es un viajero normal, es un viajero anormal. Pero nombra varias veces cómo dibujaba, porque él dice, yo no soy ni fotógrafo ni dibujante, todo lo que sé de dibujo es lo que aprendí en la escuela primaria. De manera que, ¿qué era eso? Y sin embargo, cuando uno ve los libros, tiene muchas dudas si él hizo todo eso. Es imposible, y además, ¿cómo podía estar viajando tanto y haciendo tantos dibujos? Pues él inventa una táctica que hoy se puede llamar de editor. Él lo que hace es, se va a la Biblioteca Nacional, se hace muy amigo del señor Quijano, que era el director de la biblioteca, y allá le dice, ¿me da permiso copiar las láminas? Entonces copia las láminas y afortunadamente algunas que se habían perdido, que se perdieron con el tiempo, él las pinta ahí y esas láminas las pinta de una manera muy grotesca en cierta forma y además las interviene. En ese momento, por ejemplo, que no se había caído una estatua de San Agustín, él la pinta ya caída y cosas así, pinta unos animales, le mete micos a las láminas de Zamora, él le interviene las láminas y es muy curioso. Entonces tiene como 150 láminas de la expedición botánica, de la comisión coreográfica, tiene también láminas de Torres Méndez, que acababan de hacer los Martínez, 20 años antes habían hecho los hermanos Martínez venezolanos, habían impreso, seguramente le compra o le regala a Torres Méndez y los pega ahí, entonces las láminas están cortadas y pegadas. Y el texto, pues que era un escritor, está muy bien escrito, pero las láminas, las dudas es que él no, lo mejor dicho, no queda claro de que las láminas, las ilustraciones de esos libros, de esos 10 libros, no son hechos por él, sino son agregados. Hay originales de artistas que nunca habíamos visto en Colombia, como la de Alfred Gustin, que es un gringo que vino y que hizo grabado aquí y enseñó grabado en la escuela. 2 paisajes de él, en ningún museo de Colombia hay paisajes de Alfred Gustin. Hay originales de Price pegados ahí. Y eso es en cuanto a artes plásticas, pero también él coloca fotografías. Y las fotografías sí realmente son lo más novedoso porque retrata, estamos en 1870, entre 70 y 80, está cómo eran las minas de Musú. Y unas fotos maravillosas, una foto obviamente del Salto de Tequendama, pero esas fotos de Musú son realmente un tesoro escondido de la historia de la fotografía en Colombia. Y se va con un fotógrafo a la laguna de Guatavita y como ve que no la puede tomar toda, como están los grabados de Humboldt, la retrata a pedazos, esa foto está perdida. Entonces, también incluye grabados, incluye todo lo que quiera, entonces todas las ilustraciones, son más de 400 ilustraciones, de manera que eso es un diario de viaje muy enriquecido, pero también muy anormal como digo yo, es un viajero distinto, es un viajero que tenía una intención política, pero como los radicales, los liberales españoles se caen a los 3 años, él se queda aquí como sin oficio y nunca le contestan las cartas que él manda a España dando informes de lo que está haciendo acá y se relaciona con mucha gente y con algunos artistas como Manuel María Paz. Yo creo que Manuel María Paz le ayudó a hacer algunas láminas, pero hay una cosa muy clara, es que las láminas científicas son muy buenas y seguramente son hechas por él porque están firmadas por él. El álbum de dibujos a lápiz de Alberto Urdaneta, que como Beatriz había contado, hay un álbum que está hecho más de hojas sueltas, que son esos dibujos del Ateneo, pero en este caso sabemos que es un álbum de dibujos a lápiz, pero sabemos que es una libreta estrictamente de viajes y de un recorrido en particular, que es este segundo viaje de Alberto Urdaneta. Viaja por Nueva York y viaja a Europa, cuando también
se va a estudiar. Va de Trinidad a Nueva York. De Trinidad a Nueva York, y tiene además la característica que también funciona un poco como en la libreta de Cortés, donde hay elementos pegados. Uno de los elementos pues es del itinerario del barco Labrador, sobre el cual está él viajando, y que además en sus páginas lo que encontramos sobre todo son retratos de las personas que están a bordo, ¿no? Muchas personas anónimas, los mismos marineros que están a bordo del barco, y donde lo que se siente es a Urdaneta como pasando el tiempo, ¿no? Esta idea como del viaje, de pasar el tiempo, la necesidad del artista de estar como en constante reflexión y dibujo. En esta imagen, por ejemplo, que además al fondo se ve pues el paisaje muy tenue, pero este retrato, gran retratista, además de ese retrato de perfil, un poco como los de los grandes personajes que había hecho, que ya mencionamos, es una libreta más o menos de tamaño mediano, donde lo que además hay un recorrido muy puntual, ¿no? Hay un inicio, hay un final y hay como una función particular y muy personal que tiene la libreta. Esta no es una libreta de ensayos para un proyecto más grande, sino como de esta sensación de pasar el tiempo, de estar con el dibujo, de esta vida también privada que tiene la libreta. Hay una serie de dibujos pequeños de Francisco Antonio Cano, a quien también ya mencionamos un poco en esa historia de la libreta, y que va a aparecer aquí en un par de ocasiones, pero que también son una libreta de unos paseos y unas salidas a los alrededores de Medellín. Se encuentran en esos dibujos que además están sueltos, pero tienen todos el mismo tamaño. Ahí volvemos un poco a esta teoría de si posiblemente hicieron parte de una gran libreta, de una pequeña libreta, si hubo más, ¿no? Obviamente hay como muchos espacios en blanco en este tipo de investigaciones, porque la libreta por ser tan personal, y es más hoy en día que hemos entrado a estudiar este tipo de elementos del proceso de un artista, pero que durante años seguramente la cantidad de libretas perdidas deben ser pues enorme, ¿no? De cantidades de artistas que tuvieron libretas o que las desarmaron o que le regalaron un dibujo al amigo o al familiar. Y en estas libretas un elemento que es fascinante es el trabajo del paisaje que está haciendo Cano, y escenas de género también, ¿no? Están las hamacas, están los momentos de ocio, hay un dibujo de un maíz, hay como que no hay reglas. Y eso sucede mucho en la libreta y en esa espontaneidad que va adquiriendo, sobre todo en los artistas más independientes e individuales, y es que no necesariamente hay una regla para qué debe ir en la libreta. Precisamente la libreta es un lugar de exploración, de encuentro, donde el artista pues, puede también como ensayar diferentes maneras de abordar también un problema, como es el paisaje, como es el retrato. Y una libreta que está en la entrada también de la exposición, donde se pueden ver físicamente, pero es un facsimilar, es una libreta que pertenece a la Universidad de los Andes, que se publicó en versión facsimilar hace unos años, con un texto del profesor Juan Fernando Herrán. Es la libreta del artista Guillermo Wiedemann, quien también en sus viajes trabajó esta posibilidad de la acuarela, de los distintos personajes, un acercamiento además a una rapidez. En las libretas de Wiedemann hay toda una sensación como de la rapidez y del boceto rápido, que además no es solamente por falta de tiempo, sino que pretende capturar es más la esencia de unos temas, más que un detalle tan distinta, en ese caso, por ejemplo, de la libreta del científico, que pretende que hayan unos datos específicos o que haya una información verosímil, pues en este caso tiene que ver más con una exploración expresionista. Bueno, está la tercera categoría, que son las libretas de artistas, y dentro de las libretas de artistas hicimos también 3 divisiones. Una son las libretas de bocetos, está la de Espinosa. Es muy interesante porque un poeta o un escritor de habla inglesa le regala o se encuentra a Espinosa con esa libreta, y como no tenía papel, que hemos dicho, como le tocaba dibujar en cualquier papel, entonces ese papel de la libreta, esto yo creo que es una libreta cosida muy bella, y esa libreta cosida muy bella está escrita en inglés, y hay unos versos y hay algo ahí. ¿Quién es el personaje? Alguno que se quedó de la Legión Británica, un comerciante, alguien que se aburrió de la libreta y no escribió más, o alguien que se fue y le dejó a Espinosa su libreta. La alegría de Espinosa tuvo que ser tremenda, y entonces en esa libreta hace un retrato de Bolívar,
y en ese retrato de Bolívar, hecho como en lápiz muy fuerte, la separado, tal vez el comercio de libretas le arrancó la página y por una curiosidad la biblioteca Luis Ángel Arango compró la libreta y las colecciones del banco compraron el retrato, y cuando nos dimos cuenta ese retrato de Bolívar formaba parte de la libreta de Espinosa, y en el cual dibuja un ojo, Sí, tiene Bolívar y abajo un ojo, boceto de un ojo. Un boceto de un ojo. Entonces muestra un poco la liberalidad con que trae la grandeza de Bolívar con el boceto. Si ese retrato de Bolívar nos permite fecharlo porque él empieza a pintar a Bolívar en 1828. Entonces es posible que si la libreta tiene una fecha como de 1820 y algo, llega al poder de Espinosa en el 28 tal vez, y luego se dedica a hacer dibujos pequeños con una pluma, con pluma o con un pincel de un pelo, como trabaja las miniaturas. Entonces ahí dentro de la libreta hay bocetos de miniaturas. Valdría la pena investigar quién fue el escritor y si fue algún legionario británico que estuvo acá, o a quién perteneció, cuál es el perfil del personaje que dio la libreta, pero es una libreta perfecta, con textos en inglés y luego con dibujos de Espinosa. Es una libreta que yo creo que Espinosa en su vida soñó tener en sus manos. Otro de los elementos de pared que no tenemos la certeza que hayan sido parte de una libreta son alrededor de 20 dibujos, acuarelas que hizo el pintor costumbrista Ramón Torres Méndez. Realmente son una joya, y la manera como están expuestas se van a dar cuenta que permiten como disfrutar muchísimo de estas imágenes. Es que queda muy lejos. Se permiten ver, permite disfrutar las imágenes, la manera como están colgadas, porque es una colección, y si bien, como les digo, no sabemos si sean parte de una libreta, parecieran, es posible por los bordes, por el tamaño, ¿no? También tienen como una especie de tamaño carta, lo que llamaríamos un tamaño carta, y los bordes nos han dado indicios. Hemos mirado mucho el papel, hemos mirado mucho los versos y los reversos de estos papeles, y es toda una colección de personajes, de tipos. Entonces, pues aquí les estamos mostrando este peón de Suacha. Son además unos tipos pues muy caricaturescos, ¿no? Bordeando ese elemento de lo caricaturesco, muy bonitos en los detalles. Hay un mercachifle, hay una planchadora, y tienen que ver como con todos estos otros personajes que están, hay una mendiga de Bogotá, y es muy posible que esto también haya sido parte de ese trabajo como exploratorio para lo que son más adelante también sus acuarelas más terminadas, una manera de ensayar personajes, de probar herramientas visuales antes de llegar a esas piezas. Y también tenemos algunos dibujos sueltos que están expuestos, así como está el álbum del Ateneo y está el álbum del viaje a Nueva York de Urdaneta. También algunos dibujos sueltos que se encuentran aquí en la colección de arte de Urdaneta, que corresponden muy posiblemente también a otra libreta. Son unos dibujos que por su tamaño, sus características, el tipo de papel, esta es la tejedora de sombreros, donde lo vemos haciendo como una reflexión también a esa cotidianidad, ¿no? Tiene que ver, la libreta tiende como a tener una serie de temas y de características, el retrato, por ejemplo, con sentarse frente al otro y dibujarlo en una libreta, el paisaje estando al aire libre, o las escenas de género y de vida cotidiana, que también pues tienen que ver con este acto del artista de levantar el papel y hacer un apunte rápidamente. Hay una serie de libretas también de otros artistas de finales del siglo XIX. Una de ellas, un bellísimo ejemplo, es la de Carlos Valenzuela, artista que es enviado desde muy joven por sus padres a estudiar a Italia, a estudiar con los jesuitas, y vemos en el tipo de dibujo que hace que hay una cierta influencia de lo que está sucediendo también a finales del siglo XIX en Europa. Vemos aquí como esta mujer con este sombrero, hay un concierto, hay una mujer en el fondo con el violín, pero también, si nos damos cuenta, el tipo de trazo casi que está tratando de capturar esa especie de instantaneidad del retrato también impresionista, ¿no? Un poco lo que están haciendo Degas, lo que están haciendo, aunque él está en Italia, pero también viaja. Es una libreta con unos dibujos de una modernidad, ¿no? El enfoque que les da
esta mujer de espalda, la fragmentación un poco del espacio, también permite ver a Valenzuela pues como un artista de vanguardia, por así decirlo, de finales del 19, principios del 20, donde encontramos como esta exploración al uso del lápiz, al gesto, a los rayones, y como ustedes van a encontrar, sucede también en la exposición, y esto es antes, no lo habíamos mencionado, una de las dificultades al escoger estas libretas y exponerlas es que solamente se las podemos mostrar abiertas en una página. Y eso, pues, eso es una dificultad dentro de la curaduría, pero afortunadamente pues vamos a tener el uso de la tecnología con algunas tablets donde ustedes van a poder recorrer las páginas de manera digital. ¿Se quiere hablar de Cano? ¿Los hijos y la de los niños? ¿Tú? Hay otras 5 libretas de Francisco Antonio Cano, es uno de los artistas más representados dentro de la exposición. Una de las más bonitas es este álbum para mi hijo Francisco Cano, 2 de octubre de 1895, donde lo que está haciendo Cano es haciendo uso de esta tradición del álbum de bebé, ¿no? Pero en vez de estar pues, pegando necesariamente fotografías o mechones de pelo o la huella del pie, lo que está haciendo son dibujos de sus 3 hijos, y un poco los va uno viendo aparecer en el álbum casi que a medida que van creciendo. Hay unos momentos en que están jugando los niños y todos los dibujos de la libreta tienen que ver con su vida familiar, ¿no? Que también nos muestra esa intimidad que tiene la libreta, que no siempre tiene que ver con, otra vez, la producción de grandes trabajos, sino que tiene que ver con la vivencia personal y la experiencia del artista, que reúne 2 elementos imprescindibles de su vida, que son pues, el arte y el dibujo, y su vida familiar, y ver a sus hijos crecer, y los vemos aquí pues, con esta niña un poco como se mece. Tienen también particularidades de lo que es el boceto y la libreta de bocetos, que son como, por ejemplo, pueden haber 3 elementos distintos, ensayos, errores en una misma página, y no tienen que ser un solo dibujo terminado. Hay una libreta de dibujo mucho más académica también, de Cano. Hay 5 libretas, como les digo, cada una como que tiene unas particularidades, pero aquí lo vemos haciendo dibujo del desnudo. También en esa línea como de la libreta de París. Y esta es una libreta que posiblemente tiene que ver también con su regreso, después cuando está trabajando aquí, dibujo anatómico. Aquí está. Perdón. Entonces, hay uno de los artistas que trabajó bastantes libretas, que es Fídolo Alfonso González Camargo. Fídolo Alfonso González Camargo es un caso excepcional en el arte del dibujo, porque no se mueve Bogotá y trabaja 10 años. Yo digo que es como nuestro Van Gogh. A los 10 años se deprime, pierde la razón y no vuelve a trabajar, pero esos 10 años son muy intensos, y en esos 10 años trabaja como director artístico de la revista El Gráfico. Eso para mí le facilita tener libretas, porque el Gráfico es fundado por Abraham Cortés, el papá, perdónenme, el papá de la Chiva Cortés. El señor Abraham Cortés tiene la revista El Gráfico, tiene una imprenta, tiene una papelería que se llama Papelería Cortés. Entonces, es la primera vez que se ve en Colombia unas libretas de este formato, que se llama libretas de dibujo. Entonces ya los artistas, ya la libreta se ha entronizado, no solamente hay que traerlas de Europa, sino aquí hay una papelería que les está produciendo, y a González Camargo le queda muy fácil porque trabaja ahí, es director artístico, me imagino que se sacaba las libretas todos los días para trabajar. Esa es la firma de él, como firmaba las libretas al entrar González Camargo. Así hay cuadros también firmados por él. Entonces, él trabaja mucho. Él tenía aquí cerca en la 13 con Tercera, creo que eso, sí, tenía su casa, y ahí tenía un cuarto que le dio la mamá, donde él dictaba clases. Él le da clases a su primo Alberto Lleras Camargo. Entonces, él da clases, y muchos de los temas que hace es dibujar a los alumnos dibujando.
y él hace caricatura, él hace en las libretas también muchos temas religiosos, le interesa el tema de Herodías y de la decapitación de San Juan Bautista. Él tiene muchas libretas en las cuales son académicas y otras de familia. Hay una serie de dibujos y también hay una serie de dibujos en el comercio que le han arrancado las hojas a las libretas y andan vendiéndose por ahí. Y aquí en el banco hay una colección que era la colección de Hernando Santos, y en esa colección hay un dibujo que debe ser de una libreta, que no nos atrevimos a ponerlo porque está en la exposición de la colección, que él y la mamá templando un lienzo en un dibujo así de pequeño. Son dibujos maravillosos, íntimos, y otros no son tan íntimos y otros son de su clase. Y él tiene una curiosidad que es, él se venía todos los días, según me contaron, él se venía de la calle 13 al Parque de la Independencia a dibujar acompañado del pintor Páramo. Hay otro artista también de ese punto de bisagra entre finales del 19 y ya más entrando hacia el 20, que es Rafael Tavera, que vive también un tiempo en Europa y en los Estados Unidos, y quienes ustedes van a poder ver que en la libreta uno de los temas más trabajados por él en la libreta es el paisaje. Es muy probable que precisamente es por sus viajes que él haya visto el particular uso de la libreta para lo que era esta nueva modernidad del paisaje que entra, pues obviamente a partir del realismo y del impresionismo. Y esta imagen particular que les muestro y que les mostramos aquí de esta libreta de bocetos es una imagen pues que parece que no fuera como muy importante, ¿no? Es una página casi que en blanco con unos pequeños manchones de diferentes tonos de azul. Pero es una página donde sentimos que también entra a jugar esta idea del artista moderno que está como hallando, es en el hallar, como decía Delacroix, hallar haciendo, donde va descubriendo también herramientas y formas de trabajar. En este caso, lo que podemos intuir es que son unos ensayos de azules, ¿no? Para ver dónde van a terminar y donde la libreta también se presenta aquí como esa herramienta, donde el artista puede aprovechar una esquina de la libreta, ensayar unos tonos de azules antes de aplicarlos posiblemente a otra acuarela o a otro dibujo que está dentro también de la misma libreta. Es precisamente como en estos lugares y en estas esquinas de la libreta, que muchas veces son las menos pretenciosas, donde se puede ver como la mano del artista, ¿no? Y el elemento del proceso, del ensayo, del error, de las equivocaciones, del pensamiento y del proceso del artista, donde ya intuimos que hay toda una idea sobre el ensayar, y el ensayar en un espacio pues, que no va a llegar a ser público y no es un encargo, no debo dar explicaciones sobre lo que estoy rayando o apuntando en alguno de estos papeles. Obviamente esta libreta tiene dibujos muy bonitos, los van a ver mucho más trabajados, pero también pues de cara como a todo este proceso que estamos mostrando, nos parece importante también mostrar las páginas que no son tan espectaculares, porque hacen parte de ese conjunto de lo que es la libreta. Como pueden ver al pasar a Grau de Tavera, es que, ay, Dios, es que hay un bache en realidad en la colección, que tenemos el propósito y debe tener la Biblioteca Luis Ángel el propósito de rellenar, porque no hay libretas del nacionalismo, no hay libretas de los distintos artistas, los bachués, de los grupos de artistas, hay un vacío. Y ya de pronto aparece Grau con unas maneras de trabajar muy extraordinarias, como que compra o le regalan un libro de la Celestina
y lo llena de dibujos y de anotaciones respecto al libro. Y es una edición barata, es una edición que está toda quemada por el sol y él encuentra un atractivo ahí y trabaja sus dibujos. Y luego hay otra libreta en la cual coge un cuaderno de colegio y lo llena de imágenes eróticas, de manera que él hace uso de la libreta como un instrumento de decir un poco de cosas alrededor de su obra, pero que tienen que ver con unos objetos que no son elegantes, como son las libretas de grandes papeles. Débora Arango tiene varias libretas y algunas de las hicieron en facsimilar, están muy bien hechas. A la muerte de ella sacaron una libreta de desnudos hechos por ella y eso es una libreta que uno la ve y cree que es original. Y dentro de la colección encontramos 4 dibujos de Débora que pertenecen a una libreta y son muy curiosos porque tienen que ver con dibujos de monjas y a lo último como un director de orquesta. No sabemos de dónde procede, pero si bien está deshojada, hay una unidad temática y hay una unidad del humor de Débora trabajando y la liberalidad con que hacía los desnudos. Y la otra libreta, pues después del bache aparecen pues Grau, Débora y luego Luis Caballero. Luis Caballero trabajó mucho las libretas y cuando se fue para Europa realizó una exposición en la Galería Turnasol y en esa galería él trabaja un tema que lo apasionó al llegar allá y que es el corte de él con lo que aprendió con Roda, en ese sentido, porque él cuando está aquí en Bogotá, que está un año y medio, y luego cuando se va, él había aprendido, si bien había dibujado desde chiquito, había aprendido a pintar, a colorear, a mirar como Roda. Entonces, cuando llega allá y ve una exposición de pop art inglés, entonces él en 1966 hace una exposición en que cambia totalmente y esa una de las libretas que se adquirió el banco tiene que ver con el culto que él tenía por el pintor inglés Allen Jones y cómo él sentía que él había encontrado su camino y que lo único que le interesaba en la vida era el pop y el pop. De manera, pero se trataba no del pop norteamericano, sino del pop inglés. Y también hay otra libreta que es de años después, creo que es de los 80, en la cual él trabaja, ya ha cambiado mucho, ha pasado por un manierismo, ha cambiado mucho y luego llega en los 80 a trabajar cuando dice lo que me interesa es el cuerpo, cuando él afirma eso, él traduce eso en la libreta que adquirió el banco. Bueno, otra de las subdivisiones dentro de las libretas de artistas son las libretas de caricatura. Y uno de los hallazgos más interesantes cuando empezamos a mirar las colecciones de la biblioteca en la sala de libros raros y manuscritos es esta libreta de bocetos es anónima. No encontramos por ninguna parte pues, huellas de quién posiblemente la hizo, pero aparecen con una cantidad de personajes que parecen como, al menos de la zona como cundiboyacense y que tienen como una cierta ingenuidad y un cierto elemento también de lo naif en su manera de dibujar. Si uno compara pues, algunos de estos dibujos de pronto con los de las libretas de Valenzuela o de Tavera, pues puede notar ahí una cierta diferencia por lo menos en la educación artística. Y la aproximamos y se fecha aproximadamente hacia los años 20 porque también aparece pues ya la bicicleta. Sabemos que la bicicleta ya ha llegado a Colombia cuando él está haciendo este dibujo, pero si nos fijamos, por ejemplo, es una libreta, es pequeña, pero que está utilizada la mayoría en su elemento de la verticalidad y vemos como este personaje pues monta en bicicleta, pero la bicicleta, digamos que a nivel compositivo, ¿no? Tiene como unas extrañezas en que no le cupo, ¿no? No le cupo la bicicleta, entonces o hacía el retrato o hacía la bicicleta, porque si lo hace en horizontal seguramente le cabe la bicicleta y no le cabe el personaje sentado. Entonces pues también hemos encontrado este tipo de objetos curiosos y hay una característica que no hemos mencionado que reúnen varias de estas libretas, una de las de Cano, la de Valenzuela, una de las de Tavera y esta es que son muy parecidas por fuera, o sea, el mismo material, tienen la misma cinta, tienen el mismo pedacito de cinta para meter el lápiz, como si fuera un objeto que se hubiera podido como conseguir aquí de manera un poco cotidiana.
En los elementos de pared está también Coriolano Leudo y toda su colección de caricaturas, la mayoría de artistas y de personajes pues, de la vida cultural, amigos. No sé si usted quiere decir algo más sobre Coriolano. No, está bien. Es una colección como de 12, trabajó 15. en cromos, ¿no? Sí, trabajó en cromos y también encontramos en esta serie de caricaturas pues una cierta serialidad, ¿no? Un elemento de lo que es hacer el elemento en serie y en retrato. Bueno, Ruiz Linares, sí la dejo. Aquí está su Ruiz Linares es un pintor académico. En este momento lo que estamos viendo es que las libretas no solamente están en Bogotá, sino que se han difundido a distintas ciudades del país. Habría que investigar más hasta dónde llegaron, pues no todo está centralizado en Bogotá. Entonces la libreta ingenua, naif del caricaturista es realmente de un pueblo de Boyacá o de Cundinamarca, y también encontramos a Ruiz Linares, que estudió en la Academia de Tunja y que luego logra venir a Bogotá. Él se gana muchos premios, él era muralista, pintor de retratos, dibujante, y tiene una libreta que es una curiosidad porque empieza a hacer en Tunja y empieza a dibujar a los profesores, y luego cuando llega aquí dibuja una fiesta, pues, perdónenme la palabra, un relajo en la Universidad Nacional en que uno de los come jaramillo, creo que está bailando tal vez con alguna muchacha de la clase, alguna compañera de clase, y luego tiene los que están mirando, es Luis B. Ramos y otro Gómez Campuzano, están mirando la fiesta tan buena que están formando y que están bailando como un tango, una cosa así. Dentro de la libreta que están los profesores y la gente de Tunja, aparece de pronto y le dice a uno: aquí llegó ya Ruiz Linares a Bogotá y está trabajando escenas de la Universidad Nacional, de donde era alumno primero y luego profesor. Dentro de la colección de la unidad de artes hay un lujo de colección que son 27 libretas del dibujante, artista húngaro, caricaturista húngaro, que llegó a Colombia en 1949 y de quien podemos aprender muchas cosas viendo estas libretas. De hecho, aquí incluso incluimos una foto de una de las carátulas de estas libretas, porque vemos que trajo consigo muchas de las libretas que ya había hecho en Europa, donde vemos los soldados de la Segunda Guerra. Él también está un tiempo en París, las libretas aparecen marcadas como muchas de ellas compradas en París. Esta es una imagen pues muy diciente también de un poco de ese proceso tanto íntimo como del dibujo que estamos hablando aquí, porque es el soldado que dibuja, ¿no? Es el soldado que a su vez también hace bocetos, o el soldado que tiene una libreta en su mano. Y dentro de esas libretas, en esas 27 libretas, pues la variedad es grandísima. Hay libretas que tienen conciertos que aparentemente pues no son de aquí, no son unos conciertos de música clásica con todos los músicos y el director de orquesta, con una soltura como fascinante, pero también tiene todos los distintos, tanto soldados como personajes pues marcados. Están marcados con su estrella insigne del momento pues, que se está viviendo también en los países del norte y en Europa. Dentro de esas libretas, ya cuando está aquí, aparecen cantidades de personajes nacionales, y también tiene unas libretas donde hace como unos dibujos mnemotécnicos, casi que parece devolviéndose a las de la Edad Media que les estaba contando, donde toma medidas de los rostros, de cómo retratar el rostro, estudia los cánones, las medidas, los ángulos de una cantidad de rostros. Esta es una colección de la cual pues no están las 27 libretas expuestas, pero donde realmente hay una riqueza importantísima a nivel de tamaños, de papeles, de exploración de todo tipo de dibujo. Y por último, porque además ya los tenemos que invitar prontísimo a que pasen a la inauguración de la sala, están las libretas pedagógicas. Las libretas pedagógicas se conectan con el final de la primera explicación de Verónica, que es CLE. Él llega a CLE y ahí estaban las clases de CLE, las clases que dictaba o que pretendía dictar en la Bauhaus. Entonces, estas libretas son pedagógicas, pero son de artistas ya del siglo XXI.
Son artistas que han nacido a finales del siglo XX y que tienen una claridad respecto a para qué es ese objeto que se llama la libreta. Entonces está uno que conecta, también es bisagra, conecta con la libreta académica, pero al mismo tiempo con la libreta para enseñar, que es José Antonio Suárez. José Antonio Suárez, su objetivo, su manera de trabajar, realmente su intención es la libreta. Para él la obra de arte es la libreta total. Entonces tiene una serie de apuntes que primero es como diario de viaje, pero luego ya no se convierte en diario de viaje, sino se convierte en ensayos pedagógicos, luego ya no es ensayos pedagógicos, sino tiene que ver con la libreta científica, porque él estudió biología antes de ser artista. Entonces toda esa cantidad de facetas están en los objetos que hizo él, son objetos de memoria, son objetos de sentimientos, de emoción, de todo contenido. Él está ahí y luego entonces conecta con los artistas del siglo XXI, que podemos decir, y esos son lo que hemos escogido entre muchos que hay. Está Mateo López y está Nicolás París. Los dos realmente estudiaron arquitectura, pero se convirtieron en artistas y tienen mucho que decir porque son pedagogos. Para ellos la libreta es un objeto pedagógico. Entonces trabajan lo que forma los elementos de… Mateo López trabaja, por ejemplo, los elementos de una libreta, los elementos que contienen, es el borrador, es la manera de trabajar, y al mismo tiempo Nicolás París es un pedagogo total en que él cree que con la libreta, que por ejemplo la que presentó en el Salón Nacional número 3 de 1913, del 2013, cuando trabaja las libretas del 2013, él está dando una clase y haga estas líneas así, trabájelas así, y entonces uno cuando termina de llenar la libreta ha aprendido qué es el dibujo. De manera que estos dos artistas nos sirven para cerrar, porque entre los elementos que están al final de la exposición es la silla de dibujar de Mateo López, y los otros elementos son un atadito de lápices de Nicolás París. O sea, la intención de ellos y el sentido de la libreta, que en la cual, por ejemplo, Mateo y José Antonio Suárez juegan ping-pong, o sea, hacen los mismos dibujos, pero distintos, cada uno en su estilo, en una libreta, utilizan la libreta para eso. Entonces, las libretas, ¿qué son? Son objetos de memoria, son los hallazgos de las libretas. Los hallazgos de las libretas contienen hallazgos de los pintores y muchos secretos que nosotros no podemos encontrar ni en los cuadros, ni en las grandes obras de ellos, ni en los murales, sino son todos, se encuentran secretos ahí, se encuentran sorpresas. Las libretas realmente, que son un objeto insignificante, producen de pronto más emoción y más conocimiento que las grandes obras de los artistas.